Reconexión cuántica es el nombre que le di a una técnica que yo de alguna manera recibí o canalicé o generé a partir del año pasado. A partir del año pasado ocurrieron muchas situaciones. En mi caso particular, apenas llegó el COVID, pues me quedé sin los proyectos que tenía de consultoría, me fui a ingresos ceros y a partir de eso, en lugar de asustarme, vi esta situación como una señal de que tenía que salir con un proyecto que ya venía sintiendo hace algún tiempo y era comenzar a apoyar a las personas que tal vez no están tan acostumbrados o que tal vez no estaban en una posición la mía para poder enfrentar este reto que se nos venía. En mi caso, yo tengo 18 años de trabajar por mi cuenta desde mi casa, entonces les puedo decir que con todo esto que ha ocurrido en el mundo, mi vida no ha cambiado en gran manera, porque yo sigo trabajando desde mi casa, sigo con mis proyectos y al contrario, ha sido solo bendiciones. Bendiciones en mi familia a nivel cercano, nadie se ha enfermado. Eh, ha habido situaciones de amigas y amigos que sí han pasado, que se han contagiado o que sí han ¿verdad? Sufrido alguna situación, incluso en el tema económico, pero en mi caso, más bien toda esta situación lo que ha generado es un proceso de transformación muy significativo. Y todo empezó, esa reacción, ese primer paso que yo di fue con un chat. Yo estaba dando apoyo a diferentes personas, me di cuenta que a todos les estaba diciendo lo mismo, entonces les dije, bueno, hagamos un chat grupal y ahí comencé a compartir. Así surge Consciente Sanación, el chat de Consciente Sanación. Luego me doy cuenta que no es suficiente, entonces hago, ese chat se convierte en actividades grupales como esta de meditación. Y conforme iba haciendo las meditaciones, que no era nada programado, no fue que yo vi algún libro, simplemente iba haciendo lo que iba sintiendo. Y a partir de eso, simple y sencillamente surge algo maravilloso y es que me voy dando cuenta de que va registrando cierto patrón en las meditaciones. Y yo, a pesar de que no estaba haciendo tantas terapias, pero sí comencé a hacer terapias a distancia y las terapias a distancia eran muy fuertes, muy potentes y generaban un montón de beneficios a las personas. Pero no era nada de lo que yo había estudiado, no era biomagnetismo, no era Reiki, no era constelaciones, no era nada de lo que yo había llevado. Entonces yo dije, bueno, esto es algo que surge espontáneamente de mí, de mi ser interno. Yo sufro un proceso de transformación en el camino, pero entonces a eso ya no sabía cómo llamarle, porque no eran nada de las cosas que yo había estudiado. Entonces decidí llamarle reconexión cuántica. La razón del nombre, pues no se las puedo, no sé, es como que de repente yo comienzo a permitirme percibir y sentir y que la información comienza a fluir. Y desde entonces surge algo todavía más interesante, y es que siento la necesidad de compartir mi conocimiento, mi experiencia en el tema de biomagnetismo, como primer paso. Y al empezar a compartir la información de biomagnetismo y empezar los primeros grupos, de los cuales, por cierto, aquí tengo varios de los estudiantes del primer grupo, y gracias a todos de nuevo por acompañarme, surge algo maravilloso, y es que al yo compartir información, me llega más información. Entonces me doy cuenta de que en la vida, y desde entonces es algo que sigo sintiendo en mi vida, y es que conforme yo aporto o en la medida que yo doy, recibo. Y yo doy y recibo. Y entre más de, más recibo. Y eso se aplica también para el tema de la prosperidad, se aplica también en el tema
del crecimiento interno, aplica en todos los ámbitos. Y a partir de eso comienzo a compartir, con unas charlas, meditaciones, terapias, y así continuamos hasta un año después, hasta marzo de este año. Y en marzo de este año, así como empezó, siento la necesidad de hacer un alto, ¿verdad? Entonces, hablo con los compañeros y compañeras que estaban en el chat que tenemos de Reconexión Cuántica y les indico bueno, que es el momento de hacer un cambio, y ante ese cambio lo que ocurre es que el grupo no está listo para dar un paso adicional, y entonces yo decido que es el momento de ponerle un alto al ciclo de sesiones y meditaciones. Durante este tiempo ha sido increíble. Yo he seguido dando cursos de biomagnetismo. Ya ahorita estamos promocionando el grupo número 9. Ya hay 85 terapeutas de ustedes que han recibido la formación. Hicimos recientemente un taller presencial maravilloso. Aquí tenemos a varias personas de ese taller que asistieron a ese taller presencial, que fue totalmente práctico. La teoría la vimos después, inclusive virtual, fue totalmente práctico, y la gente logró hacer la conexión con la primera técnica de biomagnetismo, con el imán rastreador. Y bueno, ahora estamos promocionando ya otro taller introductorio presencial para el 19 de este mes. Lo lindo de todo esto, y con las prácticas presenciales que hemos estado haciendo y que yo les comparto, que hemos estado haciendo con algunos de los grupos, es que he llegado a entender que estamos en un momento, a pesar de que hay, ¿verdad?, siguen habiendo casos y hay personas que lamentablemente fallecen, pero las personas que estamos aquí, en el aquí y el ahora, necesitamos espacios de comunicación, de contacto, no solamente virtual, sino también físico. Entonces, en estos días sentí la necesidad de reincorporar Reconexión Cuántica. Todavía no estoy tan definido cómo va a funcionar. Definitivamente vamos a tener un espacio gratuito por Facebook, pero también vamos a tener otro espacio que va a ser con intercambio económico o intercambio de otro tipo, porque en este espacio, ustedes saben, ya me conocen, que yo doy mucho apoyo y mucho seguimiento, y entonces evidentemente no es algo que pueda ser tampoco tan masivo, y entonces tenemos que hacer algún intercambio. Pero también siento la necesidad de hacer algo presencial. Entonces quiero anunciarles que para el próximo domingo vamos a hacer un primer encuentro presencial de Reconexión Cuántica. Todo pareciera indicar que va a ser en el Parque del Este. Vamos a verificar si efectivamente lo podemos hacer ahí. Si no, les avisaría en dónde podríamos hacerlo. Y pues lo que vamos a hacer es algo muy bonito, porque vamos no solamente a compartir, por supuesto los que tengan los imanes pueden llevárselos. Ya van a ver que aquí en estos espacios vamos a usar imanes, y vamos a usar piedras, y vamos a usar esencias, y vamos a incorporar un montón de cosas nuevas, porque Reconexión Cuántica, llegué a la conclusión de que no solamente es una técnica para compartir, sino que es un espacio virtual, reconexióncuántica.com, sino además es un espacio donde las personas que tengan proyectos, que tengan técnicas, que tengan emprendimientos, pues estamos llamados a apoyarnos y a compartirnos. Entonces, gracias a estas 22 personas que se han incorporado, aunque yo sé que hay ahí más de una donde no solamente hay una conexión, pero hay más de una persona. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y este día en particular sentí la necesidad de hablarles del miedo. Han pasado diferentes situaciones alrededor mío donde me ha quedado todavía más claro este tema de cómo el miedo nos paraliza, ¿verdad? Y a nivel personal, en los últimos meses, desde marzo hasta la fecha, he estado en un proceso de transformación interna bastante fuerte, donde he llegado a entender
que incluso como hombres nos enseñan que tenemos que ser fuertes, que no podemos llorar. Pero no solamente a eso, sino que entendí que a pesar de ser un hombre, me considero bastante sensible, no solo energéticamente, sino a nivel de sensibilidad en otros ámbitos, aún así tenía guardadita una maleta de miedos, de angustias, de sentimientos de soledad, de un montón de cosas, de traumas, de todo lo que puedan imaginarse. Pero lo más impresionante es que en algún momento una amiga muy querida, en una conversación, en un café, me preguntó que a qué le tenía miedo yo. Y eso fue hace ya como 5 o 6 meses atrás. Y yo le dije que yo no le tenía miedo a nada, o que no vibraba del miedo. Y fue interesante porque después me di cuenta que no solamente no es malo tener miedo, sino que además desconocía que tenía una maleta enorme llena de temores, algunos posiblemente infundados, otros de niño, otros que he venido registrando en diferentes momentos, otros transgeneracionales, y que básicamente desconocía que estaban ahí. Entonces, lo hermoso de esto fue no solamente entender que el miedo es necesario para trascender, para cambiar, para mejorar, para transmutar, sino que cuando uno toma esos miedos, los reconoce, ¿verdad? Y además de eso, los confronta, entonces esos miedos se convierten en fortalezas. Y conforme uno va sacando esos miedos, se va sintiendo cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más seguro, cada vez más confiado y cada vez más ligero. Algo maravilloso que me ha pasado en estos meses también es el tema de las pinturas, como estas que tengo aquí atrás. Ya algunos saben que el 28 de noviembre del año pasado, de la nada, básicamente comencé a pintar. Pero es literal. Y ya algunos han escuchado este cuento, pero yo básicamente iba a Pequeño Mundo o El Rey, alguna tienda por acá que venden artículos para los que son de otros países. Y llegaba y sentía la necesidad de comprar pinturas y comprar canvas para pintar, ¿verdad? Es esto donde uno pinta, lienzos. Pues resulta que mi mente me decía, pero José, ¿para qué vas a pintar si vos no sabes pintar? Es más, escribís horrible, sos zurdo y escribís horrible, y ¿cómo se te ocurre ponerte a pintar? Nunca has llevado un curso en la vida de pintura, ni en la familia hay nadie que pinte. Entonces mi mente me bloqueaba y me hacía bullying, y terminé en varias ocasiones no comprando la pintura ni el lienzo. Pero ya como la tercera, cuarta vez que me pasaba lo mismo, ya decidí que iba a permitirme hacer caso a ese llamado interno. Entonces compré lienzo y compré pintura. Igual lo almacené como 2 o 3 meses, ¿verdad? Porque no sabía qué hacer con eso. Mi mente me seguía bloqueando. Hasta que un día, el 28 de noviembre, ya no pude más. Era como una necesidad interna de pintar, de sacar, de hacer algo. Pero claro, la mente siempre quería tener el control. Entonces yo me imaginé una imagen, ¿verdad? La vi, yo dije, esto es lo que quiero, ¿verdad? Entonces era un círculo de una persona así como expandiéndose y elevándose en una luz muy bonita. Eso es lo que iba a pintar. Y mi pintura, ahora después se las enseño, es otra cosa. O sea, fue otra cosa. Entonces me di cuenta que lo que estaba pintando no era controlado con la mente, sino que era algo interno que necesitaba sacar. Lo más increíble es que no pude dejar de pintar y comencé a pintar de 3 en 3. Y con cada pintura que hacía y que sigo haciendo, algo interno sale. Es como una expresión interna que simplemente ha comenzado a salir y a surgir. Y en los últimos meses, hace 5 o 6 meses, conocí a 2 personas maravillosas que me han venido a hablar precisamente del tema del arte terapia. Y ya ahora sí, con estas personas que además están formadas en eso y son psicólogas, de manera formal hice
una terapia de arte terapia. Y me di cuenta que lo que venía haciendo sin saberlo era arte terapia, que era una expresión interna, que lo estaba haciendo solo, ¿verdad? Sin guía, pero cuando uno hace eso con un profesional, es otra cosa, o sea, es más potente. O sea, lo que he hecho en 50 pinturas, posiblemente con una persona en una sesión lo hubiera podido sacar de igual manera. Entonces, son tantas las cosas que quiero compartirles, que quisiera transmitirles, pero especialmente quiero decirles que no importa qué tan oscuro esté el día o la mañana o la tarde, qué tan difícil está el tema económico, realmente podemos salir al frente, podemos salir adelante y podemos apoyarnos entre nosotros, y este espacio tiene el objetivo pues, precisamente de generar una comunidad con la cual podamos sentirnos a gustos y podamos sentirnos tranquilos y podamos comenzar a intencionar todos estos temas, desde el miedo, la prosperidad, la abundancia, temas energéticos, transgeneracionales, tantos temas que podrían estar por ahí en la lista, ¿verdad? En la lista de pendientes y cosas que podemos comenzar a trabajar.